Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues Daniela, son todo tuyos. Bienvenida y adelante. Vale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Pereira, ¿vale? Tengo 6 años trabajando en Unidad Editorial, que es un grupo de distintos medios de España, ¿vale? Tenemos medios de comunicación de información en general, medios deportivos, económicos, revistas, etcétera. ¿Vale? Yo específicamente estoy en el área de publicidad programática y bueno, estoy allí ya desde hace 6 años y desempeño toda la parte de lo que es, digamos, la parte trader del inventario de dicho grupo, ¿vale? De repente lo conocen algunos, las webs son elmundo.es, marca.com, etcétera. Y bueno, antes de eso estuve más que todo en el área de marketing y la publicidad y es a partir de estos 6 años que estoy más en lo que se llama la publicidad programática, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero les voy a dar una pequeña introducción de toda esta parte de venta programática. Luego vamos a hablar un poquito de las estrategias que podemos tener, cómo organizar ese inventario, ¿vale? Plataformas y formatos disponibles que tenemos, optimizar los resultados, que es una parte importantísima, y recomendaciones y ejemplos prácticos, ¿vale? A ver, primero la introducción. Es importante que por esta hora que estemos juntos, eh, piensen desde el otro lado de, digamos que de la compra, es decir, justamente del lado derecho. La mayoría se encuentra del lado izquierdo, ¿vale? Y tenemos que ahora ponernos en la otra ubicación. Desde este lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que un soporte, cuando hablo de soporte o de un site, me refiero a un soporte que vende noticias, que tiene inventario y que cada hueco publicitario es el inventario. Al final, el objetivo de un soporte es vender la mayor cantidad de huecos publicitarios al mejor precio posible, ¿vale? Y de esta manera evitar el invendido, que son esas impresiones que al final pues van a una especie de publicidad de autopromo o bueno, simplemente el espacio publicitario se elimina. Entonces es importante que, o sea, que logremos ubicarnos en el otro sitio. Cuando les hable de inventario, cuando les hable de estrategia, piensen siempre que son un soporte o un site o un blog o lo que sea, que tu inventario es vender espacios publicitarios, ¿vale? Entonces, de este lado, digamos que de la derecha, ¿vale? Tenemos, o sea, están los SCPs, que son básicamente pues las herramientas donde podemos vender absolutamente todo, ¿vale? O sea, donde ponemos, perdón, donde nosotros ponemos el inventario para que la demanda pueda acceder a ellos, ¿vale? Tenemos el Ad Server, que es una herramienta donde el soporte coloca allí todos sus espacios publicitarios y digamos que es como esa herramienta técnica donde está todos los huecos publicitarios, donde se pueden montar todas las campañas, digamos que es el cerebro de la venta y de un soporte, ¿vale? Y por supuesto de este lado, pues bueno, tenemos las audiencias y los publishers, que específicamente publisher es donde, pues bueno, digamos que es mi trabajo, ¿vale? Entonces, están esas páginas web vistas por una cantidad de usuarios, nosotros ponemos en el App Server esas páginas web llenas de espacios publicitarios y de usuarios, porque al final es verdad que estamos vendiendo un hueco publicitario, pero también estoy vendiendo una persona interesada en alguna cosa en específico, en un coche, por ejemplo, y esa persona interesada en un coche, yo la estoy colocando
a venta o a disposición dentro de una herramienta que se llama SCP, ¿vale? Que luego pues llega al Ad Exchange y ya pues de la parte de la izquierda pues seguramente ya todos lo conocen, ¿vale? Perfecto, continuamos. Vale. ¿Cómo vendo yo ese inventario? O sea, una vez que yo tengo todo mi inventario, todas mis impresiones colocadas en un App Server y que sé que tengo un 70% de personas interesadas en noticias de tipo economía, o que tengo usuarios que hacen mucho deporte, o que tengo un 50% de hombres y un 50% de mujeres, etcétera. Una vez que yo conozco quién soy, qué soporte soy, qué usuarios me usan, quiénes me visitan, con qué rutina me visitan. Son personas que vienen todos los días, son personas que vienen solamente por la mañana, por la noche. Al final tú como soporte puedes estudiar todas, digamos, un poco esas conductas para tú poder identificar qué clase de público tienes. Eso es muy importante porque a la hora de tú vender, puedes saber eh, qué puedes vender mejor o qué puedes vender peor, ¿vale? Pero bueno, a la hora de vender, por así decir, todos esos huecos publicitarios de manera programática, tenemos dos grandes formas, que es el Open y los Deals. Vamos primero a hablar del Open. El Open se divide un poco en dos partes, o bueno, tiene dos maneras de venderse, ¿vale? Sería el First Look y el Open Auction. Respecto al el First Look son, digamos que una regla de precios que podemos poner para todo nuestro inventario o parte del inventario, ¿vale? Donde yo estoy ofreciendo una impresión que algún comprador está muy interesado en comprarme, y como está muy interesado, yo le puedo poner un precio más alto para que él me compre, o sea, para que yo lograrlo vender a un precio más alto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que ha visitado mucho la página web de una agencia de viajes y tiene allí la visita y tiene alguno, ha llegado incluso a tener los pasajes ya casi por pagar, etcétera. Al final ese usuario vale muchísimo para esa compañía de agencia de viaje, porque está casi convencido de que quiere viajar, de que se va a comprar ese boleto, pero no termina de hacer la compra. Entonces, a esa agencia de viajes le interesa muchísimo impactar a ese casi comprador y pues lo busca en todo el sistema. Entonces, yo puedo colocar en mis impresiones, o sea, a todo mi inventario, unos precios muy altos para ese tipo de personas que está muy interesado en pagar mucho. Se llama First Look porque primero, digamos que sale a la venta esas impresiones a ese precio alto, y si nadie lo compra, pues esa impresión regresa al resto de la cadena, ¿vale? Entonces, es una oportunidad de que nosotros tenemos en poner como que todo el inventario a un precio más alto, a ver si alguien está interesado. Puede que sí, puede que no. Al final, tú aquí puedes utilizar cualquier estrategia que consideres. Puedes tener precios muy altos, precios moderados, o lo que tú consideres. Lo que tienes que tener en cuenta es que son impresiones de mucho valor, porque una impresión de mucho valor para esta agencia de viaje no es el mismo valor que tiene esa misma impresión para una tienda de zapatos, ¿vale? Simplemente en este caso, ese usuario es valioso para la agencia de viajes y no para la tienda de zapatos. Eso yo no lo sé. Yo no sé cuántas personas pueden estar interesadas en una impresión en específico, pero yo sí sé que muchas personas, o bueno, muchos compradores pueden estar interesados en gran parte de mi inventario, ¿vale? Y como tú estás muy interesado por esa persona, pues pagarías más y por eso eres capaz de llevarte esa primera impresión, ¿vale? Luego tenemos el Open Auction. Y el Open Auction, pues allí están absolutamente todos los compradores, los precios son más moderados, también luego hablaremos un poco de la estrategia de precios, pero eso va un poco de la estrategia del soporte. Por ejemplo, si tú eres un site con muy poco volumen de impresiones, pues seguramente los precios sean más altos.
Si tu soporte tiene muchísimo volumen de impresiones, es posible que los precios sean más bajos, porque al final tienes que tener un equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, no te sirve de nada tener millones y millones de impresiones si solo vas a vender un 3%. Entonces, tienes que ir bajando los precios un poco hasta que vendas más cantidad de impresiones para que te compense, ¿vale? Entonces aquí, pues la estrategia de precios, pues bueno, eso va a depender del soporte. Si tu soporte habla de un tema muy nicho, pues de repente allí sí merezcas unos precios mucho más altos porque no hay muchos soportes que hablen de ese tema. Si por ejemplo tu soporte, no sé, un soporte de investigación o de un trabajo como que muy arduo, etcétera, pues también los precios pueden ser más altos porque al final los usuarios que entran en ese soporte, pues son personas quizás muy cualificadas para unos anunciantes determinantes, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que tenemos que tener presente es que el anunciante está buscando a una persona que quiera comprar su producto. Y yo en mi soporte tengo a un montón de personas capaces de comprar un producto. Entonces, soy como que esa unión entre la gente que tiene capacidad de compra y el que te lo quiere vender. Entonces, pues al final es un poco aprovechar cada una de las impresiones y cada uno de los usuarios para tú optimizar cada una de tus impresiones y vender esa impresión al mejor precio posible, ¿vale? Ok, luego tenemos la vía de los deals. La vía de los deals, actualmente tenemos, digamos que 4 opciones de hacerlos. Tenemos los PMPs, que se traduce en una negociación que tú haces con el comprador, o sea, con bien sea un anunciante directo, con una agencia, bueno, con cualquier, digamos, con cualquier ente que tenga una cuenta en un DCP, ¿vale? Entonces, yo puedo cerrar una negociación con 3, 4 clientes, 5 clientes, ¿vale? Y creo un PMP donde yo voy a colocar eh, un inventario X con unas condiciones establecidas, con un precio establecido, etcétera, etcétera. Y esas 4 o 5 clientes, pues yo los coloco en el mismo PMP y ellos 5, digamos, que pujan por todas esas impresiones. Compiten entre ellos 5. En estos PMP se coloca un precio base, por ejemplo, 2 euros, y todas las impresiones serán mínimo 2 euros, pero como precio base. Es decir, puede subir. Si tú de repente pujas a 2 euros y ves que no compras ninguna impresión, es muy posible, descartando problemas técnicos, es muy posible que los otros competidores estén apostando más por esas impresiones y te estén, digamos que robando esas impresiones. La solución sería que tienes que subir la puja, ¿vale? Al final esto es un sistema de puja y la impresión se la lleva el que más pague, ¿vale? Vale, luego tenemos los preferred deals. Los preferred deals son de 1 a 1, es decir, yo desde el SCP cierro un preferred deal con una cuenta de DSP, solamente con uno. Allí fijamos el inventario que se va a colocar en el deal, el precio, etcétera, y es un precio completamente fijo. Pase lo que pase, si ese deal se cerró a 5 euros, pues 5 euros es lo que va a pagar el comprador, ¿vale? Y también tenemos el Programmatic Guarantee, que al igual que Preferred Deal es 1 a 1, ¿vale? Se fija un precio y ese es el precio que va a pagar, pero tiene además la ventaja de que tú puedes garantizarle al comprador la cantidad de impresiones que va a comprar, ¿vale? Cuando tú creas este tipo de deals, tú configuras el deal, se lo envías al DSP, el DSP lo acepta, ese deal regresa al SCP, hace como un check inventory y si revisa y establece que va a cumplir con las impresiones, pues esas impresiones quedan reservadas para ese programa Guaranteed y al activarlo, pues cumplirá la campaña, ¿vale? Por último tenemos el Audience Guarantee.
¿vale? La verdad es que este es bueno, a mí me gusta mucho este tipo de deal porque le permite mucho al cliente llegar a un tipo de usuario en específico. Entonces, consiste en lo siguiente. Desde el SCP se manda un deal al DSP con la configuración establecida y el precio establecido. El DSP coloca la data que quiera, ¿vale? Puede ser unos usuarios que tiene registrados en su página web, puede ser data del DSP o de algún DMP que pueda comprar, puede ser negativizar usuarios, porque ¿para qué voy a impactar yo a mis usuarios si ya son míos? Yo quiero conseguir clientes nuevos, etcétera. Él desde su lado coloca la data que desee. Ese deal regresa al SCP, hace otra vez un check inventory a ver si podemos cumplir con la campaña y si el resultado es positivo, pues se activa el deal. Entonces, estaremos garantizando las impresiones e impactando únicamente a la audiencia que el cliente quiere. Esa audiencia que se coloca en ese deal, nosotros no tenemos acceso a ella, no se puede hacer nada, no queda guardada, no se puede usar para futuras campañas, nada, es una audiencia que está en el DSP y que es del cliente. Ahí desde el SCP no podemos hacer nada, ¿vale? Entonces, todos estos, digamos que maneras de comprar vienen dadas como en una pequeña pirámide, ¿vale? Entonces, al final del todo, en la base grande de la pirámide, tenemos el Open Auction, ¿vale? Porque al final allí es donde se vende la mayor cantidad de impresiones. Entonces, allí está la mayor cantidad de impresiones, los precios más bajos, ¿vale? Pero también tienen menor prioridad que los deals. En orden de prioridad sería Programmatic Guarantee y Audience Guarantee con mayor prioridad, luego está Preferred Deal y luego está los PMPs, ¿vale? Esa sería como que digamos la prioridad. ¿Cómo funciona lo de la prioridad? Por ejemplo, si tú me estás comprando por el Open y consideras que no estás llegando al usuario que quieres, no estás obteniendo las métricas que quieres, no consigues la cantidad de impresiones que quieres, etcétera, puedes hablar con el soporte y cerrar un preferred deal o un PMP, el que tú quieras, hablar con ellos, cerrarlo y de esta manera las impresiones del preferred deal tienen prioridad ante el Open, es decir, que sale la impresión, se ofrece a todos los preferred deals, si ningún preferred deal responde, es que esa impresión va al Open Auction, pero el preferred deal ya tuvo la primera oportunidad de comprarlo, ¿vale? Entonces, al final, tiene mayor prioridad en todo el inventario y puedes tener un poco la garantía de poder llegar a más usuarios o al usuario que más te interesa, ¿vale? Ok. Organizar el inventario es prácticamente una de las primeras cosas que tenemos que hacer. En el momento en que te encuentras, en que trabajas en un soporte y que tu trabajo es vender cada una de las impresiones de ese soporte, tienes que en primera instancia conocer tu soporte, ¿vale? Eso es importantísimo. Cuando digo conocer, me refiero a qué tipo de información brinda tu soporte, qué usuarios lo visitan, cuánto volumen de impresiones tiene, qué posiciones son las que tienen mejor viability o mejor CTR, en qué países hay más impresiones y menos impresiones, qué tipo de contenido gusta más, la gente que te visita se queda mucho tiempo o poco tiempo, qué tipo de anunciantes suelen comprarte, eh, a qué hora te suele visitar la gente, a qué hora del día las métricas pueden mejorar o no, etcétera. Tú al final tienes que entender cómo es tu soporte, cómo se comporta, sus ventajas y sus desventajas, etcétera, ¿vale? Una vez que tú, digamos que conoces y te sabes completamente tu soporte, tienes que identificar un poco cuáles son tus necesidades, tu estrategia, ¿vale? Y, y establecer, digamos que unas reglas básicas. En un SCP tú puedes colocar, por ejemplo, que tú vas a bloquear contenido, bueno, por supuesto los contenidos, digamos que los más bloqueados, bueno, sexo,
posiblemente alcohol, religión, política, bueno, eso ya depende del soporte y de la política del soporte, pero bueno, tú puedes bloquear que te saca publicidad de todo este tipo de anuncios, puedes bloquear incluso si tú eres un soporte de noticias, por ejemplo, bloquear que ningún otro periódico, digamos, te compre publicidad a ti. Si tú si tú, por ejemplo, tienes un acuerdo muy importante con un anunciante, ¿vale? De manera directa, y tú no quieres que ese anunciante te compre por programática, tú puedes bloquear ese anunciante, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que antes de activar todas las máquinas, tienes que establecer un poco qué cosas vas a bloquear, qué categorías no quieres, si aceptas publicidad que sea expandible o no, si aceptas que tengan sonido por defecto, etcétera. O sea, tienes como que, digamos, pulir todo ese SCP que todos te lo permiten, ¿vale? Entonces, una vez que tú ya decides qué bloquear, decides qué permites y todo eso, pues digamos que puedes organizar tu inventario. Entonces, si tienes un soporte o más soportes, establecer si tu inventario está más en desktop, en móvil o en tablet y cómo se comporta el usuario de cada uno de esos soportes, cómo es las métricas en desktop, en mobile, en tablet, ¿vale? Los formatos que quieras tener. Muchas veces o sea, tener muchos formatos no necesariamente es más dinero. En otras oportunidades sí, pero no necesariamente. Al final también es importante no invadir tanto el usuario, ¿vale? Y a veces hay formatos que no te generan prácticamente nada de dinero y es mejor eliminarlos que tenerlo allí. Pero bueno, tienes que establecer qué formatos quieres, cuáles son las mejores posiciones de los formatos. Al final, la conducta del usuario va cambiando y lo que quizás antes a la derecha se veía más, pues ahora es a la izquierda o lo que sea, ¿vale? Entonces, eso tienes que irlo. O si sale un formato nuevo, digamos que estar un poco al día, pero sobre todo saber qué formato te sirve más para cada situación. Eso se une con el performance de tu soporte. Saber qué posiciones tienen mejores métricas, qué formatos tienen mejores métricas, qué dispositivo tiene mejor métrica, etcétera. En qué países, por ejemplo, quizás no tienes muchísimo inventario en algún país extranjero, pero sabes que en ese país se paga más que en tu país. Entonces, pues subes los precios de ese país porque el CPM medio de ese país es mayor que el del tuyo. Eso se puede hacer, ¿vale? Por contenido, quizás el contenido deporte, como tiene muchísima demanda, pues de repente los precios pueden ser más bajos, pero un contenido de economía, de medicina, sobre todo temas muy nichos, pueden ser, tienes que categorizarlo porque seguramente los precios sean diferentes, ¿vale? Bueno, los anunciantes igual, sabes que de repente hay algunos anunciantes, por ejemplo, los anunciantes de lujo o de coche, o sea, al final no es lo mismo vender un producto de lujo que vender unas zapatillas y seguramente el que vende un producto de lujo estará dispuesto a pagar más por cada impresión que el que vende chocolates. Entonces, bueno, al final tú también puedes jugar con eso y ponerle precios distintos, ¿vale? Y los segmentos también, o sea, qué personas tienes, o tienes más hombres o más mujeres, en qué edad tienen, qué les interesa, qué no les interesa, etcétera, ¿vale? Digamos que tener un panorama 360 de todo lo que pasa en tu soporte, ¿vale? Bueno, plataformas y formatos. Como ven, este mundo está lleno de tecnologías y cada vez salen nuevas. Este cuadro está bastante actualizado, pero seguramente en un par de meses ya esté desactualizado, ¿vale? Esto simplemente es para que vean la cantidad de empresas y la cantidad de tecnología que hay detrás de todo esto. Al final esto es verdad que hay mucha gente pensante y las máquinas no van solas, pero bueno, también hay mucha tecnología y muchas herramientas que nos permiten llegar a muchísimo más, a muchísimos más compradores,
Entonces, bueno, por ejemplo, en el área del SCP, digamos bueno, que es la que les estoy hablando, pues allí tenemos a IndexChain, iMovie, Magnity, que Magnity era antes Rubicon, Pugmatic, Rich Audience, OpenX, bueno, allí también estaría el de Google, o sea, al final, bueno, hay muchísimas herramientas, ¿vale? Y bueno, les dejo esto aquí un poco para que conozcan, seguramente conocen ya muchísimas de estas, pero bueno, para que la vean. Los formatos, ¿vale? Bueno, los formatos, al final, cada web tiene la libertad de colocar el formato que quiera, ¿vale? Porque, bueno, es su soporte y lo coloca, pero la recomendación siempre es formatos estándar, ¿vale? Sobre todo porque al final a un cliente le sale muy costoso hacer cada pieza publicitaria. Entonces hará aquellas piezas publicitarias, digamos que más comunes, más estándar, para llegar a la mayor cantidad de inventario posible. Si tú decides colocar en tu soporte formatos muy diferentes o extraños o lo que sea, por muy bonitos que sean, habrá poca gente con esos formatos y por ende, pues poca gente te va a comprar. Y al final, recuerden que siempre el objetivo de un soporte es vender la mayor cantidad de impresiones al mejor CPM posible. Entonces, tienes que abarcar la mayor probabilidad de venta posible y por ende, pues yo les recomiendo siempre utilizar formatos completamente estándar, ¿vale? En el caso de desktop y móvil o aplicación, pues bueno, estos son un poco los formatos de display tradicionales, 728x90, 900x150, 300x600, etcétera, ¿vale? Y bueno, aquí tienen un poco, digamos que la muestra. Otro formato que está, digamos que muy bien utilizado es el native, que bueno, es este formato un poco que parece noticia, pero que al final termina siendo publicidad. Es un formato que genera bastante interacción por parte del cliente. Es verdad que tiene que ser un formato bien hecho, o sea, tiene que tener algún título, algo que le interese, que capte al final el interés del usuario. Si colocas exactamente una pieza de display aquí con el mismo título que tienes en la pieza de display, pues seguramente no genera el mismo impacto. Tienes que el cliente tiene que esforzarse un poco y hacer un formato native que realmente llame la atención. Al final tiene que pensar que el usuario está leyendo noticias y que de repente piensa que eso es una noticia o lo interpreta como tal y le llama lo suficientemente la atención como para dejar de leer sus noticias e ir a ella, ¿vale? Entonces, bueno, pero es un formato que genera bastante buenos resultados. Stalin Read, ¿vale? Estos son, perdona, pero esos son todos estos formatos que les estoy hablando, son formatos que se pueden tener en cualquier SCP y son 100% venta programática, ¿vale? Este formato InRead también se le dice Intex, es este formato es de vídeo que sale en el medio de unos párrafos, ¿vale? La persona está leyendo y de repente pues sale el vídeo. Este formato tiene muy buenos CTRs, ¿vale? Porque al final pues el usuario está seguro de que el usuario está allí, lo está viendo, así que estupendo. Ahora, si el vídeo capta el interés para que el usuario termine el vídeo, pues ya depende un poco de la creatividad y del vídeo como tal, ya no depende tanto del soporte. Eso es algo muy importante a la hora de los clientes porque al final eh, la creatividad que le pongan a la pieza publicitaria es muy importante. El usuario está viendo publicidad todo el día por todas partes. Entonces, ella muchas veces la publicidad puede ser paisaje para el usuario. Tenemos que ser lo suficientemente creativos como para realmente llamar la atención del usuario. No siempre depende de que esté en la posición correcta. Por ejemplo, este vídeo, pues la persona está leyendo, estamos seguros que lo ha visto, pero tiene que interesarle lo suficiente como para que deje de leer y se quede viendo el vídeo. Entonces, bueno, es importante que sean buenas piezas publicitarias. Este es otro formato que se llama el Skim, ¿vale? Que es como una especie de U invertida. Es un formato muy para branding, funciona bastante bien, además se ve
bueno, si está muy creativo y muy bien hecho, pues se ve bastante bien. Y desde hace aproximadamente 2 años y medio o así es que se puede vender en programática. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido, o sea, es un formato que llama mucho la atención, ¿vale? Y tenemos el Imaget, que es este formato que ven, o sea, esta foto de Vodafone que sale en una foto, ¿vale? También es un formato que funciona bastante bien. Y la ventaja de este formato para el soporte es que no te quita un hueco publicitario que ya tenías. Al final es un espacio nuevo que estás creando desde cero. En todas aquellas noticias que haya una foto puede salir publicidad. Entonces, bueno, es una manera de tener inventario extra y de, digamos que un ingreso de dinero extra. Y tenemos los brand days, ¿vale? Que son acciones que se hacen en un día puntual o una semana puntual, dependiendo de, bueno, de la negociación. Y en este caso, el ejemplo que les traigo son 4 formatos que salen siempre al mismo tiempo y que están colocados de manera fija. Entonces, al final, todos los usuarios que pasen por esa web ese día, pues van a ver, van a ser impactados por estas 4 piezas que siempre salen juntas. Es también una manera buena de hacer branding, de llamar mucho la atención. Todo depende un poco del producto que tengas, ¿vale? Pero claro, hay productos para hacer branding y hay productos para hacer performance. Entonces, bueno, esto es una acción de branding que la verdad es que funciona bastante bien. Vale. Optimizar los resultados, ¿vale? Entonces, eh, una vez que, como les dije, tienen todos los formatos establecidos, conocen su soporte, ya lo tienen todo clarísimo, pues es la hora de diseñar qué estrategia vas a tener, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces para empezar, ¿vale? Esto ya es una recomendación personal, podemos empezar, digamos, que por debajito, es decir, unos precios bastante más o menos bajos, eh, reglas de precios un poco amplias para luego ir decidiendo cómo vamos, digamos que, optimizar esas reglas. Entonces, el diseño de estrategia, por ejemplo, puede ser, mira, yo quiero vender mi inventario a un mínimo precio no me importa si no vendo todo, pero es que mi inventario tiene un valor y yo quiero que sea este precio. O no, mi estrategia es venderlo absolutamente todo y quiero empezar desde cero a ver qué es lo que sucede. O sea, al final, pues puedes probar ambas cosas y depende mucho del tipo de soporte que tengas, ¿vale? Al final, si tienes un soporte, por lo menos en mi caso, que es un soporte de noticias, que, bueno, que pertenece a un periódico, tú tienes que darle valor a esas impresiones. Si no se la das tú, no se la va a dar nadie. El comprador siempre quiere comprar el precio más barato. Entonces, si tú se lo pones todo muy barato, pues sí, te va a comprar, pero no le estás dando el valor a tu soporte y al trabajo que hay detrás de la elaboración de esas noticias, ¿vale? No, o sea, no es lo mismo comprar una impresión en un blog o, o, o sí, en un blog que en un soporte donde hay una empresa por detrás que está, digamos, validando la información que está allí, ¿vale? Tampoco es lo mismo para un cliente salir en una página un poco dudosa o en un blog o en cualquier otra página a salir en una página reconocida, ¿vale? Entonces, ese valor como el cliente igual siempre va a querer comprar al mejor precio, ese valor se lo tienes que dar tú. Si tú decides colocar los precios muy bajos, pues muy bajos se van a quedar, ¿vale? Este, mm, una vez que decidas la estrategia que quieres tener, que al final todas son válidas, ¿vale? Pues segmentas tu inventario. Segmentas el inventario como puedas, ¿vale? Por ejemplo, como les dije, yo recomendaría empezar, quizás, bueno, vamos a segmentar, si tengo 3 soportes, pues cada soporte y por dispositivo y bueno, todo eso que ya hayas analizado, ¿vale? Y creas las reglas de precios según cada de esos segmentos que has creado. Por ejemplo, puedes crear una regla de precios pues para cada soporte, cada dispositivo y una regla de precio distinta para tu país
y otra regla distinta para otros países. Por ejemplo, mi recomendación es empezar con pocas reglas, ¿vale? Porque al final, si haces muchísimas reglas, es difícil, cuando empiezas, digo, es difícil, digamos que entender cómo ha funcionado cada una, ¿vale? Entonces, colocar distintas reglas, analizar los resultados. Yo recomendaría al menos entre 7 y 15 días, ¿vale? O 10 días de dejar que las reglas trabajen, a menos que veas que va muy mal, ¿vale? Pero dejar un poco de aprendizaje. Al final, un sábado no es lo mismo que un miércoles, un domingo la gente como que se olvida un poco de las noticias, luego el lunes pues muchísima gente entra, etcétera. Entonces no es lo mismo. Si un día de repente te fue muy bien, no quiere decir que es que la regla haya sido un éxito, es que quizás hubo un factor externo que te permitió que te haya ido mejor, ¿vale? Entonces tienes que analizar cada uno de esos resultados, ver regla por regla, en qué regla te fue mejor, en qué regla te fue peor, ver ese equilibrio, ¿vale? Entre oferta y demanda. Yo aquí ofrecí tantas impresiones y solo me compró X porcentaje, voy a bajarle un poco el precio a ver si me sube la demanda y esto me compensa y al final se transforma en más revenue. O mira, aquí la verdad es que prácticamente todo el mundo me compró a través de esta regla, voy a subir un poco el precio porque tengo margen de maniobra, hay mucha gente interesada en esto, etcétera, ¿vale? Esto se transforma en probar otras reglas, ¿vale? Y en volverlos a analizar. Al final esto es un círculo, ¿vale? Que no hay reglas perfectas, no hay o ni perfectas ni absolutas, las que me funcionan a mí puede que a ti no te funcionen, las que me funcionan el fin de semana puede que no me funcionen entre semana, ¿vale? Al final cada soporte es distinto, cada estrategia es diferente, pero aquí el secreto es ir probando una a una, ir teniendo ideas, ir segmentando o no segmentando. Muchas veces tenemos muchísimas reglas y la verdad es que quizás si eliminamos tres y las convertimos en una sola, puede que incluso nos vaya mejor que teniendo tres. O sea, al final depende mucho, pero esto es un poco ir probando, ¿vale? Probar, activar, analizar, volver a probar, activar, analizar, ¿vale? Vale. Problemas a evitar y recomendaciones. Ok. Yo, por ejemplo, una de las cosas que no recomiendo es tener precios muy bajos, ¿vale? Porque al final el comprador siempre te va a querer comprar lo más bajo posible y ese precio muy bajo te puede traer como consecuencia que tú no estés generando la gran cantidad de revenue que podías estar generando y que no le estés dando el valor suficiente a tu inventario y a tus usuarios. Entonces, personalmente no recomiendo precios muy bajos, ¿vale? Otro error que a veces puede pasar es deals con menores CPMs que las reglas que tienes en el Open. Como les dije anteriormente, los deals tienen prioridad ante el Open, por ende, tienen que tener un mayor precio. O sea, técnicamente puedes poner el precio que tú quieras, no es algo técnico, es algo de estrategia. Al final, si a ti un usuario en Open te iba a pagar 2 euros por una impresión y tú creaste un deal a 1 euro, pues el comprador del deal te pagó 1 euro cuando el del Open te pudo haber pagado 2, ¿vale? Entonces, al final lo recomendable es mantener, digamos que esa escala de precios según la escala de prioridades. El Open es lo más barato y luego está los PMPs, ¿vale? Que son flor, luego está el prefer deal y ya según estrategia, si quieres colocar más alto o no al garantí, eso ya pues depende, al final tiene más o menos la misma prioridad, pero lo que sí es importante es que los deals siempre tengan un mayor precio que el open, porque al final esa impresión primero pasa por el deal, y si el deal se la llevó a un precio más bajo que las reglas que tenías en el open, pues bueno, al final allí estás perdiendo dinero, ¿vale? Otro problema a evitar son las campañas directas con menor CPM, ¿vale? Al final, dentro de ese app server, de este cerebro del soporte, allí están colocadas también las campañas directas. Las campañas directas tienen prioridad ante todo el Open, ¿vale? Entonces,
al final, si tú vendes una campaña directa a un precio bajísimo y el Open lo tienes más caro, pues allí estás perdiendo. La idea es que todo compita, ¿vale? Que tú puedas establecer o bien colocar la campaña directa en una prioridad que le permite competir con el Open Option y por ende el que pague más que se la lleve, tanto la directa como el Open Option, ¿vale? Pero si le vas a dar una prioridad superior a esa campaña directa, tiene que tener un precio superior. De lo contrario, estarías vendiendo impresiones más bajas de lo que deberían estar vendidas, ¿vale? Y eso se transforma en menos revenue para ti, ¿vale? El CPM más bajo no necesariamente es más revenue. Eso es algo que tienes que ir probando. Muchas veces tener absolutamente todas las impresiones vendidas a un precio mínimo no significa que lo estés haciendo muy bien, ¿vale? Tienes que verificar si de repente con más precio, aunque vendas menos impresiones, tienes incluso más revenue, ¿ok? Entonces, eso solo se hace con la práctica, ¿vale? Y más que con la práctica, perdón, con intentar reglas distintas, ¿vale? Dejar que las máquinas trabajen solas. Se escucha mucho que, bueno, que la programática son máquinas y que eso es apretar un botón y hacer dinero. Pues bueno, no. O sea, es cierto que hay mucha tecnología por detrás y muchas maneras increíbles de hacer muchas cosas, pero si no hay una persona pensando, si no hay una persona este, optimizando, si no hay una persona creando reglas, si no hay una persona que lleve el control un poco de los deals y del open auction, pues allí hay un problema, o sea, hay un problema porque al final no está generando la cantidad de revenue que podrías estar generando. En este punto, a veces es muy importante digamos que esa comunicación entre el equipo comercial que vende deals y digamos que los traders que manejan eh, el yield de la empresa, ¿vale? Si esos comerciales ofrecen deals por precios más bajos, al final también te está afectando a ti. O si tú un día en una regla de precios pones unos precios a un anunciante que te paga en deals algún X precio y esa persona se da cuenta que por Open te lo compra 5 veces más barato, pues al final te va a dejar de comprar el deal y te va a comprar por Open y tampoco te beneficia porque por deal te pagaba mucho más. Entonces, bueno, es importante que haya una comunicación y una estrategia de precios entre el Open y los deals, entre el trader y los comerciales. Al final tiene que haber algunos precios mínimos para los comerciales que venden deals y algunos precios mínimos o máximos para los que ponen en Open. O sea, esa comunicación yo creo que es bastante importante porque al final, si están completamente separados, si el trader no sabe qué pasa en los deals, le puede pasar que estén más baratos que el Open. Y al final, todos esos problemas digamos que de comunicación o de estrategia se transforman en menos revenue. ¿Vale? Bueno, recomendaciones. Tener más de un SCP, ¿vale? Al final, bueno, si tienes un soporte muy pequeño o un blog o lo que sea, seguramente con uno o dos sea suficiente. Si tienes un soporte muy grande, pues yo sí recomiendo tener muchos más SCPs. Al final, mientras más SCPs tengas, más oportunidad de demanda tienes. Eh, no considero que haya un límite, ¿vale? Hoy día hay muchísimas tecnologías que permiten tener muchos SCPs al mismo tiempo que no te produzcan latencia ni problemas. Entonces, mientras más SCPs tengas, mientras sean SCPs que tengan demanda en tu país o en el país donde hay más inventario, pues es el que más te conviene porque al final lo que tú necesitas es un SCP con demanda, ¿vale? Poner a competir todo el inventario lo más justo posible. Cuando digo todo, me refiero incluso con las campañas directas, ¿vale? O que todos compitan por precio y se lleve cada impresión la mayor puja, o si bien, si le vas a dar prioridad a una campaña dentro de tu ad server, que te asegures que esa campaña vas a pagar más que el resto de campañas, ¿vale? Porque si no, al final, por mucho que optimices el Open, si tienes muchas campañas directas a unos precios muy bajos que se llevan la mayoría de las impresiones,
por mucho que tú hagas con tus reglas y seas un genio, no vas a hacer la mayoría, no vas a hacer mucho más revenue, ¿vale? Mejorar el performance del soporte. Esto es súper importante. Al final el comprador lo que valora todo son las métricas. Si el comprador ve que comprando impresiones en tu soporte obtiene buenas métricas y buenos resultados, te va a volver a comprar. Entonces, nosotros como soporte lo que podemos hacer es estar siempre optimizando nuestros soportes, que la viability sea buena, que el CTR sea bueno, conocer qué posiciones son mejores que otras, ir optimizándole los deals al anunciante, etcétera, para que al final, si a él le va bien, te va a volver a comprar, aunque seas más caro, ¿vale? Él lo que le importa es vender su producto, y si él vende su producto, él es capaz de pagarte más a ti porque tú lo estás ayudando a venderlo. Entonces, si tienes un muy buen performance en tu soporte, también eso te da, digamos que, pie para que tú puedas subir los precios, ¿vale? Hacer las pruebas necesarias para conseguir los mejores resultados. No existe, digamos que reglas mágicas, ¿vale? O por lo menos yo no las he descubierto, más que probar y probar y probar. Muchas veces para una campaña no funciona lo mismo que para la otra, o para un soporte no funciona lo mismo que para el otro. Al final es prueba y error, muchas pruebas salen mal, pero lo importante es que con el tiempo vas aprendiendo a conocer tu soporte y cada una de sus impresiones para que puedas obtener un mayor resultado y mantenerse actualizado con el mercado. Este mercado es sumamente cambiante, siempre hay una tecnología nueva, siempre hay una manera nueva de hacer las cosas, o bueno, a veces incluso una prohibición nueva, pero al final muchas herramientas, muchos SCPs, muchas tecnologías, etcétera, están siempre haciendo eh, reuniones y boletines informativos, etcétera. Entonces, al final, digamos que no es muy difícil mantenerte informado digamos, de cómo está el mercado, porque ellos se encargan un poco de mantenerte al día, ¿vale? Y bueno, ahora les voy a hablar de unos ejemplos prácticos, ¿vale? Por ejemplo, los fines de semana, eh, por ejemplo, en un soporte de economía, por ejemplo, baja muchísimo el tráfico. Entonces, como baja el tráfico, pues para el fin de semana mejor bajamos un poco los precios para compensar esa bajada de tráfico y seguir con el mismo revenue que veníamos trayendo. Eventos deportivos, la Eurocopa, el Mundial, un partido importante de fútbol, pues allí va a haber muchísimos clientes queriendo comprar. Entonces, es un momento óptimo para subir los precios porque la demanda va a aumentar, ¿vale? Entonces, eso te permite a ti subir los precios y generar más revenue. Demanda y oferta, ¿vale? Eh, En algunos momentos del año, bien sea porque, no sé, hay unas elecciones presidenciales o una noticia muy importante que está generando mucho volumen y mucho tráfico, o por ejemplo, en agosto, en el caso de España, disminuye mucho el tráfico de las páginas web porque, bueno, la gente está de vacaciones y digamos que se despega un poco de la situación, etcétera. O sea, jugar con esa línea de demanda y oferta, cuando establezcas que la demanda va a aumentar, pues en ese momento puedes aumentar el precio, ¿vale? Y viceversa, si tú ves que es un momento en el que la demanda va a bajar, pues mi recomendación es bajar un poco los precios, ¿vale? Campañas especiales. Por ejemplo, si tú sabes que Black Friday es un mes de locura, están todos los anunciantes queriendo venderlo todo, pues es un mes perfecto para que tú crees reglas especiales, precios especiales, formatos especiales, todo eso lo puedes hacer por programática, ¿vale? Estacionalidad. Diciembre pues es el mes de los regalos, pues tú sabes que tendrás a un montón de anunciantes de distintas características queriendo comprar inventario en ese momento, pues entonces en ese momento pues creas ciertas reglas para ciertos anunciantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final esto es un poco de creatividad y de intentarlo y como les dije no hay errores ni pruebas perfectas, pero simplemente es probar y probar hasta que más o menos identifiquemos cosas, ¿vale? Bueno, les dejo aquí
un pequeño vídeo que los invita un poco a, digamos que a salir de la caja, para que, bueno, para que lo vean después y espero que lo disfruten, ¿vale? Y bueno, es todo por esta clase, espero que hayan aprendido mucho, que les haya gustado y para mí fue un placer estar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Dayana. Pasemos al turno de preguntas, pero antes permíteme, voy a recuperar la sesión porque quiero enseñarles una cosa a los asistentes y enseguida te devuelvo la visualización. Simplemente indicaros que comenzamos unos días el nuevo curso de publicidad programática, que es un curso totalmente práctico, sesiones en directo, donde vemos absolutamente todo lo relacionado con programática, tanto en módulos tenemos módulos de SP, módulos de SP, módulos de MP, vemos la parte de tecnología, enseñamos a ser traders a los alumnos, es un programa muy completo que vemos las plataformas más importantes que hay en el sector y que nuestro claustro de profesores pues es un claustro internacional, profesores que están en cliente, profesores que están en plataforma, profesores que están en agencia y bueno, todos nos dan una visión desde su punto de vista de las diferentes partes que tenemos en programática. Tenemos la opción de una beca del 15% y aquellos de ustedes que estén interesados pueden ponerse en contacto con Laura Rodríguez en laura.rodríguez@ifg.eu o por el WhatsApp al 34 684 214 635. Pues ahora pasamos al turno de preguntas que han ido llegando. A ver, preguntaban hace un ratito, ¿quién determina que los anunciantes forman parte de esa subasta privada? ¿Bajo qué criterios? Sí, esto depende del departamento comercial, ¿vale? Al final hay un grupo de, digamos que de personas que se dedican a vender este inventario, que visitan a las distintas agencias o a los distintos anunciantes y al final llegan a un acuerdo con ellos. Digamos que es una venta directa entre una persona de un lado o del otro. También existe la otra manera y es que ya actualmente en las en los DCPs tú puedes buscar distintos inventarios que estén disponibles, o sea, puedes buscar distintos soportes y pedirle crear un deal a ese soporte en específico. Al SCP te llega esa solicitud y digamos que hay como una negociación por escrito, por así decirlo, porque él te manda una solicitud diciendo que quiere este formato de esta manera y que está dispuesto a pagar ese precio y tú le respondes si estás conforme o no, si necesitas subir o incluso puedes bajar el precio, etcétera, y pues cierran el acuerdo, ¿vale? Digamos que se puede hacer por ambas vías, tanto digamos, todo tecnológico como un equipo comercial. Muy bien. Preguntaban también en cuanto a las reglas, ¿cómo se puede detectar si no están comprando impresiones? Porque el DSP también ha metido sus reglas y cómo se confrontan. Al fin, tú cuando creas una regla, tú luego puedes ver métricas de esa regla, ¿vale? Entonces puedes ver la cantidad de impresiones que se vendieron por esa regla y hay muchos SCPs que te permiten ver cuántas impresiones has perdido por tener ese precio, ¿vale? En esa regla. Entonces al final tú puedes ir viendo que esa regla, te pongo un ejemplo, había 500.000 impresiones disponibles para esa regla y al final vendiste solamente un 10%. Pues entonces ese precio está muy alto, ¿vale? Tienes que bajar un poco el precio para aumentar esa cobertura y por ende aumentar el revenue. Ok, preguntan también a partir de cuánto tráfico en una web podemos comenzar a vender las impresiones. Vale, esto depende un poco del SCP, ¿vale? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Google, creo que te pide algo así como 1 millón de impresiones, si no me equivoco. Pero Google, o sea, para que tengas, digamos, el Google Ads. Pero Google también tiene una cosa que se llama AdSense, que es, digamos, como un SCP más junior, y allí, si no me equivoco, creo que con 100.000 impresiones o 200.000 puedes, pero la verdad es que no estoy segura. Pero depende del SCP. O sea, al final, mientras más grande sea el SCP, pues querrá soportes con mayor volumen. Pero hoy día hay muchísimos. O sea que al final, yo creo que cualquier soporte con
300.000 impresiones hacia arriba, puede conectarse con un SCP. Pues no estoy viendo más preguntas, Diana, así que si te quieres despedir de ellos y hablamos después de 2 minutos por WhatsApp. Vale, pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que les haya sido de su agrado. Y bueno, bienvenidos a este mundo programático desde el lado de el vendedor. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Dayana. Gracias a todos los que habéis asistido a la sesión en directo y los espero en próximas sesiones. Hasta luego, hasta la próxima. Chao.